Buenas noches, bienvenidos a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo me presento, mi nombre es Yolande Dupic, yo soy la directora de la Alianza Francesa de Medellín. En este momento les estoy hablando desde el Parque San Antonio y tenemos hoy nuestro invitado, Juan David Quintero, que está por acá también. Buenas noches, Juan, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias a ti, a la Alianza, por la invitación, por tener un ratico aquí en esta tarde y poder charlar de cosas chéveres. Vale, entonces les propongo lo siguiente, les doy unas pequeñas referencias de lo que vamos a ver en estos 2 meses que vienen, todo el mes de septiembre que queda y el mes de octubre entero. Tendremos este encuentro Arte y Sociedad, siempre con invitados e invitadas muy interesantes. Tenemos dos ciclos que componen este encuentro. Primero hablaremos en el mes de septiembre a través de 3 conferencias de experiencias sobre lo sensible, experiencias diversas. La idea era que pues toquemos varios asuntos vinculados tanto con la actualidad como también con el arte. Entonces hablaremos hoy de arte urbano y mujeres en Medellín. La próxima semana tendremos a nuestro invitado Cristian Albeiro Pulido Melo, que nos hablará de las artes del movimiento. Más exactamente, el título de su conferencia es la siguiente: Artes del movimiento, liminalidad, performatividad y reinvención en tiempo de crisis. Y finalmente terminaremos este ciclo con nuestro invitado Jesús David Torres, que nos hablará de estéticas cyborg. Eso para el mes de septiembre, y luego seguiremos en el mes de octubre con un panel de feministas, de mujeres muy interesantes, de acá y de otras partes. Tendremos en este ciclo 2, que hemos titulado Arte y Feminismo en América Latina, varias conversaciones, 4 más exactamente. Todas estarán con Francesca Gargallo, que es escritora, docente, editora, feminista, activista de México, es a la vez italiana y mexicana. Y empezaremos este panel el 6 de octubre, siempre a la misma hora, a las 6:30 de la noche, a través de la conversación Mujeres y Cine en Colombia. Serán 2 mujeres, 3 con Francesca, que nos hablarán del tema. 2 invitadas de acá, de Medellín, Maderle Ceballos, coordinadora de la Cinemateca, y Catalina Arroyave, cineasta, que es la autora de Los Días de la Ballena, película que salió hace poco, ya en 2019, pero como el 2020 fue todo un poco acortándose en algunos aspectos. Entonces, bueno, es una película que salió los cines, pero que todavía merece ser vista por mucha gente. En octubre 13 seguiremos con nuestra segunda conversación del ciclo Arte y Feminismo en América Latina, de nuevo con una artista que trabaja mucho el tema de la performance. Nos hablará de transfeminismo, relaciones entre género, representación de los cuerpos, identidades y poder. La invitada especial será Analu Laferral, siempre conversando con Francesca. El 20 de octubre nos quedaremos por acá en Medellín, pero con horizontes también hacia Guatemala, con una artista muy interesante, Regina Galindo, que ganó en particular el León de Oro en la Bienal de Venecia 2005. Ella también trabaja mucho el performance y nos hablará de este medio como modo de acción feminista en América Latina. Lo mismo que nuestras últimas invitadas, el colectivo Las Tesis de Chile,
que también nos presentará, entre otras cosas, su performance, Un violador en tu camino, y nos hablarán también del performance como modo de acción feminista en el continente de América Latina y otras partes. La verdad, no nos conteneremos solamente en América Latina. Bueno, yo ahora voy a dar la palabra a nuestro conferencista de hoy, Juan David Quintero. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan David es historiador, curador independiente, especialista de arte urbano, entre otras cosas, y nos hablará durante más o menos una hora y cuarto, de mujeres y arte urbano en Medellín. Por favor, no duden en hacernos llegar preguntas. Ustedes son muy importantes para nosotros. Este encuentro es tanto con los invitados, las invitadas, pero también y antes de todo con ustedes. Entonces, muchas gracias por escribirnos en el Facebook Live, para que al final de la presentación de Juan tengamos un tiempo para conversar con ustedes, para hacer remontar un poco sus preguntas y para tener ese tiempo de conversación. Bueno, muchas gracias, Juan. Te doy la palabra. Listo, acá estamos. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, primero que todo, buenas noches a todas y a todos los que están en sus casas, están escuchando, sacando un tiempito para escuchar esta charla que vamos a hacer hoy acá. También le agradezco a la Alianza por la invitación, por tener en cuenta, digamos, estos procesos de investigación que ya se han venido gestando ya desde hace un tiempo, desde Bogotá, que he venido trabajando también en una serie de investigaciones relacionadas también con el arte urbano y todo lo que de alguna forma podemos también entender como qué es el arte urbano, ¿no? A veces estamos como no sé si sea la palabra errónea, pero a veces solamente cuando hablamos de arte urbano nos miramos solamente a que es el muralismo o el graffiti o digamos este tipo de expresión, sino que el arte urbano también pues va más allá también de eso, ¿no? El arte urbano es un espacio donde también se puede incluir la arquitectura, la ecología, también en estos no lugares, estos espacios que hacen parte también de un espacio que habitamos todos y todas, un espacio donde convivimos, donde sentimos olores, sabores, imágenes, texturas, donde podemos como aprender también releer procesos. Entonces yo creo que desde ahí se ha venido como el interés de comenzar a investigar, en este caso, técnicas como el graffiti, el muralismo, el cartelismo, y en esta ocasión vamos a tener una charla que se va a dividir en 3 momentos. Es una charla que va a hablar de las mujeres en el graffiti en Medellín, pero obviamente eso está hecho con 3 casos específicos. Obviamente hay muchísimas mujeres que pintan acá, que por cierto pintan y lo hacen muy bien y tienen ya una trayectoria y una historia, pero también por cosas de tiempo y de tiempo, básicamente de tiempo, tomé 3 casos y los otros, ese es el tercer momento. El segundo momento va a ser también una pequeña introducción, un paso muy breve por estas primeras mujeres que empezaron a pintar en Colombia, específicamente en Bogotá, y el primer momento es como una breve introducción también a rastrear, digamos, arqueológicamente esos inicios que como muchos conocen, otros no, se inician en Filadelfia, en Nueva York, y ese uno a partir del 67 más o menos en Filadelfia, en donde arrancamos, digamos, a hablar ya de una corriente, y hablar de lo que es el graffiti. Entonces, digamos que en esos 3 momentos vamos a charlar. Entonces voy aquí a compartir la presentación. ¿La ven? ¿Sí se ve? ¿Vamos bien? Está bien. Perfecto. Entonces, listo. Este tema me parece un tema muy pertinente. ¿Por qué? Yo hace rato escribí un artículo para la revista Cartel Urbano, donde
traté de hacer de una forma más o menos pequeña, pero también no tan extensa, de recopilar, digamos, los antecedentes también de las mujeres que han venido pintando en Colombia en lugares como Cali, Medellín y Bogotá. Creo que es muy pertinente y también, digamos, resaltar esos inicios también desde la parte femenina que ha estado también muy anclada a estos procesos que podemos rastrearlos casi desde el año 85 en Medellín, a finales en Bogotá. Digamos que a mí me ha generado un interés también y una curiosidad también de que los procesos de cuando se inicia el grafiti en Medellín son muy diferentes a los que se inician en Bogotá, también por el contexto que vivieron las dos ciudades en su momento, similares pero diferentes también. Entonces, ese artículo, que de pronto más tarde ahorita se los puedo compartir, fue también, digamos, parte, digamos, de esa experiencia de la charla de ahora, ¿no? De hablar un poco también, de contar que también hay mujeres pioneras en el arte urbano, en el graffiti, que han estado también ahí, digamos, de la mano, digamos, de la calle, también en un término, digamos, más acertado, y que también han venido construyendo esta historia, que es una historia que se construye entre pintura, paredes y noches, digamos que ese es un término muy bonito. Y esta primera imagen es una imagen de una grafitera que ella es una refugiada palestina en Jordania. Ella se llama Laila Ayawi, debe tener aproximadamente unos 25 años, me parece una imagen bien interesante, muy fuerte también de poder, digamos, y de iniciativa también de inicio de las mujeres en el arte urbano. Digamos, podemos también, digamos, acercarnos brevemente a que ella ha venido divulgando estos derechos de la mujer en el Medio Oriente. Ha venido también creando con otras, o no solo ella, digamos que hay muchas más también en el Cairo, que han venido pintando fuertemente, que han venido creando festivales, que han venido resaltando también, digamos, ese poderío de expresar la cultura árabe femenina, que también, sin entrar, digamos, a muchos detalles, podemos saber que es una cultura que es bastante cerrada hacia las mujeres, obviamente por procesos históricos, pero que estas mujeres contemporáneas y que más se hayan decidido salir a las calles también a protestar, a divulgar, a contar también una historia que es una historia que la misma historia, valga la redundancia, ha sido ha llevado muy mal la historia de las mujeres. También sabemos y entendemos que muchas de las historias que se cuentan siempre son historias que se cuentan, digamos, desde los hombres, desde las grandes conquistas, pero no se ha contado también, digamos, las mujeres que han estado detrás, digamos, de todos estos hechos históricos en general. Entonces, me pareció muy bonito compartir de entrada esta foto de Laila y cómo también podemos entender que aquí como en Medellín, en Bogotá, en Centroamérica podemos hablar de que también hay mujeres impresionantes que están pintando, que están también muy relacionadas con la cultura del hip hop, y Centroamérica también pues sabemos que hace poco vi en un estado de Instagram de una amiga que vive en Costa Rica, donde decía tristemente que la peor pandemia ha sido la violencia sexual y asesinato de mujeres en Centroamérica. Entonces, que se siga persistiendo y resistiendo es muy interesante, pero también contar, ¿no? Tratar de contar y de acercarnos también a estos procesos que se han generado en diferentes partes del mundo. Entonces, acá empezamos con una primera diapositiva que hace, digamos, referencia a mayo del 68. Nosotros vemos que mayo del 68 es un proceso de protesta muy importante, de cambios que, si bien no se fueron instantáneos, fueron una siembra muy importante para que pasaran cosas que han venido pasando y se han venido, digamos, recogiendo, que faltan muchas, es cierto, pero que, digamos, se comience a hablar de una libertad de expresión, que se comiencen a generar estos colectivos, comités por la libertad de expresión, que se comience a hacer válida la protesta, que la protesta también estudiantil hace parte de generar y de buscar y de generar unos derechos,
de vida, de salud, de economía, de igualdad. Creo que lo interesante también, digamos, de cosas que deja, digamos, el mayo del 68, es también yo creo que un antecedente muy importante con la gráfica, ¿no? La gráfica política, la gráfica activista que se comienza a ver en muchos de los carteles y en los grafitis que se comienzan a plasmar en la época de mayo del 68. Eso es muy importante, digamos, resaltarlo como un antecedente, y es que si bien no se logra, digamos, un cambio en el poder ni en el sistema, sí se genera, como les decía, se comienza a generar esas perspectivas libertarias y de canalización y de comenzar, digamos, a trabajar desde el feminismo, desde la ecología, de pelear contra las violencias, contra el racismo, contra toda la discriminación, que a veces, pues, obviamente con estas noticias que vemos últimamente, vemos que en el caso de Estados Unidos, de acá, no, a veces no cambia mucho, ¿no? A veces sigue, una vez no entiende por qué sigue pasando esto, pero que es necesaria, digamos, en este caso, acercarnos a la protesta, ¿no? Creo que desde ahí tenemos también un antecedente muy importante, y es eso, algo que a mí me pareció muy bonito de la historia también, y es que esta revolución es muy importante porque yo creo que en esta revolución está, para mí, y yo creo que también lo dicen los anales de la historia, es que también es una revolución que está hecha y se creó a punta de eslogans, de pintadas y de carteles. Yo creo que aquí podemos encontrar muchas cosas o entender muchos de los procesos que vemos ahora en las calles y en diferentes lugares también. Obviamente procesos que vienen desde Europa, pero que también se tienen que asimilar acá con la marcha, con la protesta latinoamericana, con las dictaduras, con toda Escuela de las Américas, que fue, digamos, diseñada para formar asesinos, como los dictadores, como Pinochet, Stroessner, todos estos personajes que Videla, que lo que hicieron fue una censura, y entre la política y la religión, pues, se vuelve tremendo, ¿no? Y cómo se invisibiliza, se censura, se tapa, se humilla de alguna forma, y se viola los derechos de las mujeres, como también de muchos de las personas y de los estudiantes. Entonces, yo acá pongo una cita de una entrevista que le hice a Bastardilla. Bastardilla es una artista bogotana, prácticamente radicada así toda su vida en Bogotá, pero que hace parte, digamos, de ese top 5 también de primeras mujeres en Colombia, que toda la vida han pintado en contra de lo que estamos hablando, en contra, digamos, de la violación de los derechos humanos, en contra del fracking, de la explotación del medio ambiente. Y ella dice esto: las pioneras fueron mujeres anónimas aliadas a los movimientos estudiantiles, campesinos, sindicales, feministas. Fueron ellas quienes desde los años 60 y 70 realizaron una cantidad incalculable de consignas y murales políticos que dejaron el legado más importante sobre la toma de los espacios y los muros políticos. Yo creo que esto hace que nos acerquemos, como les venía contando, de esa importancia de seguir también generando y activando en las calles, ¿no? Yo creo que esto no es de ahora, no es una moda, no es como obviamente muchas personas lo ven, lo analizan, que la gráfica, el grafiti, el muralismo, todo encaja y tiene que ser positivamente correcto, ¿no? Yo creo que aquí también nos damos cuenta que esto tiene otros tintes y tiene unas consignas muy claras. Entonces, de acá nos vamos a saltar a Nueva York, vamos a brincar a Queens, porque es bien importante hablar de que hay un inicio en el año, yo más o menos lo veo en el año 67, con Core Beat en Filadelfia. Chas Borges, que es yo creo que la primera persona que comienza a pintar caligrafiti en Los Ángeles en el año 68, que también es uno de los personajes importantísimos también que comienzan a generar por todo este territorio norteamericano la iniciativa de pintar en las calles. Taqui 183 también
como su historia lo contaba, era pongámosle al día de hoy, un Rappi, un personaje que era un domiciliario, un delivery, y él siempre quería, por donde andara, poder dejar esa firma o el tag, que fue bien importante. Y aquí nos vamos a ir, digamos, que vinculando un poco con un artista de Ambato, Ecuador, que se llama, o se ha hecho llamar Lady Pink. Ella es una maestra y ha sido, digamos, también un referente muy importante también en los procesos de calle, de pandillas, de dictar métodos, digamos, de toda esa cultura que se comenzó a generar desde el año también 79, digamos, en la época que le tocó a ella pintar. Ella tiene una historia bien interesante, digamos, de cómo también llega a las calles, aparte de que ella estudió artes, digamos, tiene también un inicio en estudiar artes plásticas, bueno, por decirlo de alguna forma, fine art, y ella tiene un novio que, si no estoy mal, es de la República, era de la República Dominicana, al Caribe, y a él lo deportan y ella comienza a purgar, digamos que a purgar, sí, digamos ¿cómo se dice? Ese despecho, de alguna forma, y ella comienza a escribir el nombre de su pareja o expareja ya, y por muchos de los lugares que ella frecuentaba en Nueva York, y digamos que ese es un primer acercamiento de ella con las calles también, y de comenzar a tener un diálogo con la pintura, con la lata, con lo que estaba pasando también en esa época. Podemos hablar que es una época muy importante, una época, empieza a ser una época dorada del hip hop norteamericano, neoyorquino. Entonces, ella, después de que hace esto, ella, digamos que toma su tag, su nombre, su AK, por decirlo de alguna forma, como Lady Pink también, como buena seguidora de los procesos históricos victorianos que surgían en Inglaterra. Entonces también ahí podemos ver cómo comienza, digamos, a reflejarse, y que eso es una permanente y digamos, algo que podemos analizar. Y muchos de los artistas de la calle son como sus referentes o influencias que están ahí, digamos, marcados para que también pueda haber pues haya un ejercicio, ¿no? También crítico, político, ciudadano, artístico, clandestino, que también comienza a verse reflejado en la calle. Ella perteneció a dos crews, uno que se llamaba The Cool Fights y The Animals Públicas, que también eran pandillas de Nueva York. También se veía mucho la territorialidad, digamos, no sé, también hablarlo de fronteras invisibles un poco, y de acercarse a explorar la calle. Yo creo que eso es bien interesante desde lo que ella comienza a generar. Entonces, ¿por qué la nombro a ella? Porque también creo que ha sido también un puente muy importante para bajar ese graffiti norteamericano y conectarlo también con esa línea suramericana que nosotros tenemos, ¿no? También de tratar de entender, digamos, muchas cosas de allá para acá. ¿Por qué? Porque también por esa época había un colectivo y había un grafitero que se llamaba Mico, que era un grafitero barranquillero que tenía una crew, que se me va ahorita el nombre, también con neoyorquinos, puertorriqueños, pero entonces también podemos hablar que hubo, o decir que hay una retroalimentación de la gente latina también en estos procesos de calle, ¿no? De todo lo que venía pasando y cómo se venía construyendo, digamos, ese panorama histórico en los años 80, 70, 80, en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, en Nueva York, en Los Ángeles, han sido como los puentes fuertes con los que arranca. Acá salto también a otra chica muy buena que creo que hace una acción muy importante en la historia, y es Charmin 65, que es como la primera mujer que taguea la Estatua de la Libertad con su nombre. Entonces eso pues fue también eso es una muy buena misión, digamos, de generar, y de ahí también hay muchas mujeres en esa época también que están también accionando fuertemente, como Bárbara y Eva 62. Ellas dos eran
hicieron una tarea, una misión de salir por toda la costa este, y en todos los lugares donde paraban los buses, tagueaban baños, bombas de gasolina, y también, digamos, se vuelve recorrer el territorio, que digamos, eso también es muy importante para entender también esta práctica, ¿no? Es una práctica de territorio, ¿no? El graffiti y es una práctica que se genera y nace y se da en la calle. La esencia, su originalidad, su naturaleza es callejera y así tiene que ser. Para que exista el graffiti tienen que haber las calles. No va a dejar de haber graffiti porque siempre van a estar las calles intervenidas. Eso, digamos, es lo más interesante de esto, ¿no? Y ella, Charmin 65, y otra chica que se llamaba Steiny, si no estoy mal, ellas para los años 70, ellas comienzan a ser parte de un crew muy importante que se llama el Unit Graffiti Artists, era Luga, y son invitadas ya a ser parte, digamos, de este colectivo que es la élite del graffiti de la época en Nueva York. Este es un cartel de una exposición, ella es Charmin, y es un homenaje también, y es una muy buena retrospectiva, se llama Ladies First, de invitar a todas estas mujeres que hicieron parte de esa gran historia. Ahí podemos ver nombres también latinos, ¿no? Como Olga Correa, Aida Miló, español. Entonces ahí te comienza a poder entender que el grafiti es familia, ¿no? Es también vincularse a conocer al otro, ¿no? Aprender del otro. Entonces eso es bien interesante y bien bonito, digamos, de resaltar. Acá nosotros ya nos vamos al año 96. Yo creo que en 1996 podemos hablar de la Fiar Fir. La Fiar Fir es una artista de Bogotá. Yo creo que te puedo asegurar que es la primera mujer en Colombia que comienza a pintar, digamos, con conceptos de graffiti. ¿Esto qué quiere decir? Conceptos de graffiti relacionados a los elementos del hip hop. Ahí hay algo que digamos es bueno y que quiero, digamos, como pues aclarar antes, digamos, de seguir charlando un poco, y es que el graffiti, yo lo veo, que el graffiti tiene 3 momentos en nuestra historia colombiana, y es que el graffiti tiene sus inicios, como lo vimos en Norteamérica, como un inicio desde los elementos del hip hop, pero aquí en los años 80 el graffiti es político. El graffiti tiene unas consignas que estaban en la calle por esa grave historia de violencia que tenemos. Entonces, hay 2 personajes en la ciudad de Bogotá, de la Universidad Nacional, que es Quechaba y Andrés Hoffman Moreno, que ellos se encargaron de hacer consignas. Estamos hablando para la época de Belisario Betancur, para la época donde los grafitis eran del M19, del Modir, grafitis, digamos, con este término y con esta carga política y de lucha y de resistencia, o de guerra también se puede hablar. Y ellos comienzan a más que hacer este tipo de piezas, es a crear consignas. En esa época Belisario Betancur, estamos hablando de los años 80, Belisario Betancur lanza, digamos, como una campaña donde le da a todo el mundo una libertad de pintar palomas blancas, con ese concepto de que apropiémonos de que una paloma blanca es un sinónimo de paz y píntelas todas en la calle. Pues estos personajes que les digo de Quechaba y Andrés, lo que iban era en contra como eso, o sea, no nos pueden hacer tragar un discurso de guerra, de violencia en este país con ese cuento de que pintemos palomas, cuando aquí era otros procesos de narcotráfico más fuertes que permeó toda la historia. Entonces ella, por eso le quería como contar eso. 80s, político. 90s, aquí en Colombia podemos hablar ya del graffiti como relacionado con los elementos del hip hop, ya entenderlo desde esta dinámica de letras, de breakdance, de b-boys, de DJs, de todos estos lenguajes ya que están relacionados con bandas como La Etnia, como Gotas de Rap, que fueron también prácticamente en Bogotá impulsadores de salir y de pintar. Y yo pongo un año 2000, donde ya hablamos de un boom del graffiti, ¿no? Ya hablamos de post-graffiti, hablamos de neomuralismo, hablamos de
de Wall Style, hablamos de producciones, hablamos de muchas cosas, que ya es como esos tres momentos en los que yo he podido, digamos, históricamente citar las piezas de graffiti. Y esta chica, que actualmente todavía pinta, ella es fundadora de las Cruz 45 y de la Cruz Sucia 4 Zona, y también del colectivo de graffiti de mujeres. Ella nos contaba, y ella me contaba, digamos, en una entrevista que hacía, que en los años 90 Bogotá era un banco de muros blancos, era un espacio donde prácticamente pintar, pues no existía, o sea, era muy difícil, ¿no? También acá mucho más en Medellín, pero que llegar a pintar todo esto desde la influencia del hip hop era muy interesante. Los primeros 8 años fueron enmarcados a la ilegalidad. Todas las pintadas, digamos, en un principio son ilegales. Entonces ella comienza a jugar, digamos, con estos estilos, a hacer 3D, a hacer Old Wall Style, y todavía es vigente, y todavía trabaja por el graffiti y también por los colectivos, con las mujeres con las que ha trabajado que están metidas en el graffiti. Hay otra mujer que también es de la ciudad de Bogotá, de Soacha, del municipio de Soacha, específicamente, y ella era, yo creo que ella creo que puede ser la segunda mujer que también tiene unos inicios en Bogotá ya. Ahí ya podemos hablar de Bogotá, porque aquí ya entramos a otro, digamos, a otros momentos, los 2000, y es tatuadora actualmente. Ella trabaja mucho también desde la arteterapia, desde el muralismo, pero también el bombing, y con lo que ella inicia en el año 2000, ella comienza a pintar en el año 2000, ahí me equivoqué, en el 2001, y ella tuvo una cruz que se llamaba Horda de Seda, y actualmente también, bueno, pintó como Simple también, y también tiene ahorita, digamos, como todo ese trabajo también, un poco también del trabajo de resaltar el trabajo de las mujeres con Ladies on the Top, Ladies como al pico, a lo más alto. Entonces ella aprende que los procesos del graffiti se dan también desde la calle, ¿no? Pero también se da cuenta que el trabajo social, la retroalimentación con la comunidad, con los amigos, como el ir generando, digamos, todo estos estilos también y estos conocimientos de la calle, hacen que ella vincule a su comunidad. A las personas de pronto que no sepan, el municipio de Soacha es a las afueras de Bogotá, pero pues Bogotá es como tan grande que uno se conecta y no se da cuenta, pero es un municipio aparte de Bogotá. Entonces, para ella los intercambios de saberes son muy importantes también en su proceso y en lo que ha venido haciendo. Acá también ella vivió un tiempo en Argentina, también donde trabajó bastante, y generó muchos procesos también de aprendizaje, y también tatuó un montón. Acá ya vamos a entrar a hablar de los 3 casos, de las 3 mujeres artistas grafiteras de la ciudad de Medellín, y vamos a empezar con Pecas. Pecas es una artista que viene pintando desde el 2012. Ella también ha sido docente, también tiene, digamos, también se acerca a la docencia, también hablamos de que es grafitera, también hace mural, también tiene, digamos, un bagaje que ha venido construyendo y ha venido haciendo, y activamente también desde su formación también, muy diferente a la escolar y muy diferente a la académica. También digamos que es ese bagaje que ella encuentra también en lugares como Cuatro Elementos Escuela, y ahí es donde hago como una primera introducción, o una primera introducción importante a cómo yo comencé a ver la diferencia de los procesos de graffiti en Bogotá y en Medellín. Es claro como que tenemos que los años 90, pues es como año 96, Medellín es la ciudad más violenta del mundo. Comienza, digamos, enmarcada en toda la época del narcotráfico, en toda la época de Pablo Escobar, de la guerra de fronteras, de los toques de queda, de la censura, de todo lo que venía. Si ya conocíamos que las bienales de Coltejer fueron unas tremendas exposiciones que hicieron, y se estaba, digamos, que posicionando, y se
podemos hablar de procesos históricos muy interesantes desde el arte y desde el arte moderno y arte contemporáneo, de la gente que traían esas bienales, era increíble. Entonces eso es también un punto muy interesante, que es un tema que les aconsejo también a las personas que lo revisan, y es la historia de estas bienales. Entonces, de venir de hacer esto a entrar en una época de terror y de pánico y de miedos, porque acá yo creo que la palabra miedo fue la que, digamos, permeó, entra en este tipo de escuelas. Yo creo que a mí me parece que las escuelas estas escuelas salvaron la vida de muchos jóvenes, salvaron mucho la vida de muchos jóvenes, de entrar a delinquir, del sicariato, de que los matara, a que a muchos también cayeron, también obviamente cayeron, también fueron esos espacios donde por los elementos del hip hop entran a resistir ante esta violencia y comienzan si bien se podía salir a pintar, pero no era lo mismo de pintar ahora, que también ahora es complejo, sí habían unas restricciones muy fuertes, o sea, toques de queda después de las 7 por los carteles, por el paramilitarismo. Entonces eso creo que era una ciudad en un contexto violento muy fuerte, pero lo bonito de esto es que el graffiti en general y estas expresiones no pararon. Acá podemos hablar desde el año 85 de que hay unos inicios muy importantes en la historia y en la construcción del graffiti, y entramos entonces a que Pecas también comienza a tener de parte, digamos, de esta formación también digamos, de estos espacios y estas como 4 escuelas y como muchas más que hay, Casacolacho y bueno, ahora se me pasan otros nombres, pero que han existido y que existen, salvaron la vida de muchos artistas y que ahora también están ahí como en las calles. Pecas trabaja mucho las letras. Ella tiene, digamos, una agilidad, una habilidad, pero también esto no es gratuito, una investigación que ella misma ha venido haciendo desde el dibujo y desde crear estos alfabetos. Creo que esto es una característica muy importante y una técnica que se llama el wall style, que se ve reflejada en las calles en general. Ahí sí, digamos, lo practican como grafiteras, como grafiteros. Entonces, ECAS también tiene procesos de investigación con la mujer afrodescendiente, la investigación también con lo local, con el territorio también, con conocer también un poco los espacios que habitamos. Yo creo que también es una invitación a conocer, sí, como les decía, el entorno. Sonaba el sonido. Dime. Sí, se escucha, pero entonces... Espérate, entonces que sacar el video. Bueno, ahí se acabó, se escuchó y todo, ¿verdad? Sí, funciona. Bueno, es muy bonito escuchar esa lata haciendo esos detonantes. Acá, como les contaba, entonces yo creo que Pecas tiene, digamos, esa relación también muy directa con lo ambiental, también con el sembrar, el conocer el entorno. Su trabajo también está también desde la calle, pero también está desde la resistencia y la persistencia, como lo digo. Esta es una pieza que se hizo el año pasado en un festival llamada Color de Hormiga. Es una pieza que se hace entre Pecas, World y Ghetto, 2 grafiteros locales que ya también tienen su recorrido. Y es como prácticamente lo que venimos hablando, ¿no? Y de cómo las calles están ahí y cómo las calles se vuelven ese papel de protesta de los artistas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante resaltarlo. Esta es una frase de ella, que las voy a leer, que me parece, también salió de una entrevista que hicimos, me parece muy, muy bonito y muy pertinente contárselas. Es por eso que conocer el arte urbano me tocó tanto. Era la oportunidad que siempre esperé para rayar el espacio público. Quería dejar mi arte por todos lados. Antes pintaba por rebeldía, adrenalina, por experimentar, reunirse con los amigos. Era el pretexto perfecto. Ahora no cambia mucho. La necesidad de adrenalina, de olvidar todo en la calle, de retarse. Actualmente pinto con más calma, ya que no he cambiado de temática. Pues mi interés siempre ha estado dirigido a las letras y a los lenguajes del ser humano. Quizás lo que cambia ahora es el ritmo. Pinto más despacio en algunas ocasiones, quiero dedicarle más tiempo a las piezas para un mejor resultado. Esta madurez que
que todos en general, todos los artistas, todos y todas, vienen construyendo también por la experiencia. Eso también es, y la persistencia y el estar ahí y el seguir juicioso con sus pintadas, con pintar desde la ilegalidad, la legalidad, ilegalidad, de participar en festivales, a otros no les gusta, a otros no están de acuerdo, también de producir sus piezas, como veíamos en el video de Pecas, haciendo esas son imágenes de creación ahorita en cuarentena, de generar y dedicarle también tiempo a estos momentos. Entonces yo creo que es muy interesante también cómo ella ha venido trabajando, actualmente todavía sigue ejerciendo y creo que tiene un talento impresionante, lo va a venir desarrollando cada vez mucho mejor. Acá entramos a hablar también de otra artista local, la Fire, que viene pintando desde el año 2008 aproximadamente, y que viene también ejerciendo yo digo ejerciendo porque es que me parece muy importante resaltar que el grafiti también es una respuesta a la inconformidad, ¿no? Nosotros creo que por medio del grafiti, las personas que lo hemos vivido, que lo hemos estudiado, analizado, pintado, que han estado en la calle, se han encargado de tener, digamos, y ver el grafiti como primero como parte de su vida, como esa persona, como ese ser, como su hermano, su otro yo, y es la calle, es como lo que relaciona. Entonces, Fire es increíblemente una mujer que tiene una visión muy importante para mí también, que les voy a compartir porque, y es desde la arquitectura. Ella es arquitecta, es artista urbana y grafitera también. Entonces, a mí me parece también muy interesante cómo ella también comienza a tener una percepción del espacio, ¿no? Yo creo que todos tenemos y vemos la calle muy diferente, y opinamos de la calle también de una forma muy distinta. Yo creo que un ejemplo muy claro es lo que ha venido pasando estos días cuando hay marchas. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero los resultados de lo que pasa pues también dicen muchas cosas. Entonces, y también los procesos políticos históricos también a nosotros nos hacen reaccionar de alguna forma en la calle. Entonces, Fire tiene una visión y una construcción, digamos, como les decía, del espacio público, también desde obviamente como artista de calle, pero también desde la arquitectura, lo cual a mí me parece bien interesante porque ella va a tener una serie de lecturas muy interesantes de los lugares, de los espacios, de las construcciones, del comenzar a que entre y que hayan unos diálogos entre estos espacios, ¿no? Ahí es donde también creo que el graffiti es una verdadera esencia de lo que es la realidad, ¿no? Y es como nosotros también aprendemos a convivir con estos espacios y también a verlos de una forma muy interesante. ¿Por qué digo eso? Nosotros de pronto o queremos o no sé si nos quieran imponer a que queramos ver que la calle tiene que ser un espacio perfecto, cuando la calle no es así. La calle tiene que dialogar, más como cuando, un ejemplo, pasó mucho en Bogotá que tocó poner una ley y era que los cerros orientales los estaban en la época de Peñalosa generando este personaje contratos para que se devastara todo lo que eran la parte del monte, digamos, de estas reservas, para ser más técnicos, y crear espacios impuestos de apartamentos estrato 20.000. Entonces, digamos que lo bonito es que también hay que entender la arquitectura, ¿no? También de cómo la arquitectura, más de invadir, también puede venir a aportar, a convivir, a entrar en un diálogo. Yo creo que, reitero lo mismo, la calle hace parte de todo eso, y por eso digamos que el trabajo que tiene en la FIRE también, y cómo plasma ella sus espacios y sus pinturas y sus personajes, son unos personajes que
que son muy interesantes porque es como un personaje que recorre la ciudad, un personaje que siempre está en constante movimiento, que está conociendo el territorio, que está ubicándose en esos no lugares que entendemos como lugares digamos, pueden ser que socialmente no encajan, ¿no? Esos no lugares que también tienen un valor muy importante en la historia y que hacen parte, digamos, de una historia y de construir. Entonces yo creo que también es muy importante resaltar que estos personajes son testimonios de vida y de historia, ¿no? Yo creo que generar estas piezas también es contar una historia de un lugar, ¿no? También de recorrerla. Hay un proyecto que me parece muy interesante que quería traer aquí también como acotación, y era el proyecto también de arquitectura expandida. Es un proyecto que se ha venido gestando y es cómo funciona a modo de autoconstrucción entre lo físico, lo cultural, lo territorial y lo social. Entonces yo creo que pues no creo equivocarme, pero digamos que pensar un poco en cómo su trabajo también tiene, digamos, esas características, ¿no? Tiene esos métodos de apropiación y de generar una persona que conozca la arquitectura y el espacio, tiene digamos, una visión muy importante y muy interesante de cómo se pueden también llegar a contrastar. Entonces yo creo que eso me parece muy pertinente. Esta frase también es tomada de una entrevista que le hicieron a ella para Cartel Urbano, si no estoy mal, y es como dice ella: el graffiti para mí lo es todo en cuanto se ha vuelto mi voz en la calle, el medio que me permite expresar y navegar la ciudad completa. Más que una intervención, es un gesto de reclamación que disfruto y que además me ha dado grandes amigos de los que siempre tengo algo que aprender. Al ser arquitecta, siento que el graffiti me ha permitido reconocer nuevos métodos de apropiación urbana. Me ha servido de herramienta en el sentido que puedo combinar mi profesión como arquitecta como lo que hago en la calle. Llevar la pintura a grandes proyectos arquitectónicos se ha vuelto una meta a medida que me integro más con la idea. Entonces yo creo que también es bien interesante cómo lo hace, ¿no? Y cómo lo hace tan profesional. También hace letras, eso es una vaina que es increíble también su trabajo, digamos, también desde la pura calle, digamos, de la esencia del graffiti, ¿no? De cómo un buen wall style, unos buenos colores, también generan ese impacto también en el espacio público. Su obra habla también, como les decía, de esa parte del desplazamiento, que a mí me parece muy interesante, y de un desplazamiento que también ella es partícipe, ¿no? Es también por medio de, digamos, yo puedo hablar, digamos, que puede ser de lo onírico también con este personaje, que es bien interesante, y es también cómo ella juega con la calle, ¿no? Como también de este personaje que también uno lo puede ver desde la inocencia y de cómo también nosotros deberíamos transitar la calle, ¿no? Sabemos que la calle no es una ciudad segura, no es una ciudad, perdón, la calle no es un espacio actualmente seguro, ¿no? Es se ha vuelto, digamos, un espacio de miedo, sea por la violencia, por la delincuencia, porque actualmente también ya nosotros tenemos, digamos, y lo digo yo, digamos, como Juan David Quintero, también comenzaron a perderle también una credibilidad a las instituciones, a la política, no más solamente con ver lo que pasa. Entonces, es también cómo está esa calle ahí presente, ¿no? Y cómo se anhela también estar libremente en ella y jugar en ella. A esto, como les decía, esta es es una pieza que puede perfectamente encajarse, digamos, en esa vieja escuela de hablar de graffiti, de calle, y entrar a hablar con la contemporaneidad también, ¿no? Entonces creo que es increíble su trabajo. También me parece que ha venido construyendo y ha venido también siendo, tiene un debate, ¿no? También eso creo que es muy importante reflejar. Acá entramos a la última artista, compañera, que es Mela. Y Mela, bueno, Mela viene pintando desde el 2008. Mela ha venido haciendo un trabajo muy juicioso, muy juicioso desde las letras. Creo que
que su trabajo ha sido personalmente impecable también y ha sido muy juiciosa, muy yo creo que ha venido investigando también, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con el wall style, los trovas, el tag también, cómo sus letras se reflejan en su trabajo. Ella tiene una historia bien interesante, digamos, de cómo inicia sin saberlo, por decirlo de alguna vez, con el graffiti, con las letras y prácticamente parte de esos inicios en el colegio, ¿no? En el colegio de pintar los pupitres Meli 4.2 y pinte y pinte y pinte. Yo creo que de alguna forma todos pintamos el pupitre porque muchas de esas clases que nos daban de adoctrinamiento eran unas clases tan monótonas que en su momento no lo sabíamos y nuestro lienzo era donde escribíamos, donde podíamos regalar en esos pupitres de, de madera, de colorear, de rayarlo, de cortarlo. Y bueno, digamos que hacer, digamos, hacer, taguear el colegio sin saber a dónde iba a llegar, fue, digamos, puede ser esa semilla, ese detonante con el que ella empieza, ¿no? Empieza a explorar y a llegar a lo que todavía le falta un montón también por hacer, porque también es una artista joven, que son artistas jóvenes y que sé que todavía hay mucho camino interesante por recorrer de ellas. Les voy a mostrar este videíto de ella y seguimos hablando de Mela. Y ya les cuento que es Bulldog también para que entremos un poquito en contexto. Bueno, primero pues les voy a contar qué es Bulldog, que igual se preguntarán qué es. Bulldog es una marca nacional, una marca de Bogotá de aerosoles. Bulldog ha venido, digamos que a partir de que, digamos, existe una gran marca como Montana y otras más en otros lugares de Europa, pero digamos que con lo que se relaciona mucho es también con esta marca de Montana. En Colombia también se han venido generando unos procesos también digamos, no solo de artistas que han venido evolucionando y trabajando y pintando, sino que también todo eso está ligado a cosas. Si hablábamos de música, pues también hay bandas y grupos de hip hop que también están relacionados, donde hay bandas que también son grafiteros y también son músicos. Entonces también existe una serie de emprendimientos que ya han venido ya desde hace muchos años, como Auster, Bulldog, importadores de marcas como Iron Lac de Australia, y todo este tipo de cosas han venido también impulsando y apoyando a los artistas locales. Mela hace parte del Bulldog Team, que es un grupo de grafiteros
aquella de Bogotá, no sé si ella también de otros lugares de Colombia, pero Mela sé que hasta el año pasado ya venía como entrando y ya entra a ser oficialmente a ser parte de este equipo, que me parece increíble también tener, digamos, que los artistas también tengan un apoyo, un patrocinio, para que ellos también puedan seguir, digamos, realizando, digamos, todo este tipo de piezas, ¿no? Entonces, esto es una de las piezas que también ella hace en época, digamos, de cuarentena, hace sus bocetos, hace sus letras, y bueno, eso era como para dejarles claro un poquito de que era Bulldog. Mela, bueno, como les contaba, tiene, digamos, esos inicios. Yo creo que también ella tiene una historia bien interesante aquí en Medellín. Hay otra chica que ya no pinta, pero se hacía llamar Missy, que también pintaba también letras acá en la ciudad de Medellín, y yo creo que iba como temporalmente con Mela, pero en diferentes sectores. Entonces, creo que Mela también tiene una historia muy interesante desde su creación y su formación también como grafitera, ¿no? Ella desconocía la calle, digamos, en esos inicios, y digamos que el desconocer la calle la lleva también a generar una serie de preguntas, de inquietudes, y de investigar lo que es esto, que de alguna forma lo hacía sin saber, ¿no? Digamos, no, yo hago esto y no sabía que estaba haciendo graffiti, pero digamos que su colegio le da unas bases muy fuertes para poder ver este tipo, digamos, de piezas, y de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, el trabajo de ellas tres y también de muchas más, también está generada en conocer los espacios, ¿no? De conocer la ciudad. Entonces Mela comienza a salir de su barrio, de su espacio, para conocer nuevos lugares y comenzar, digamos, a pintar en esos nuevos lugares, a intervenir eso, y a generar nuevos diálogos. Yo creo que eso es muy importante como uno en los procesos antropológicos, también de investigación de cada uno independientemente, etnográficos, el conocer los espacios del territorio comienza a generarle y a meterlo a uno en una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? Entonces, Mela también, digamos, cuando comienza a hacer graffiti, obviamente ya estamos hablando de los años, digamos, o de tener digamos, una adolescencia en los años 90, y de saber cómo se vivió, digamos, todo este tipo de adolescencia, niñez en los años 90, de una ciudad sitiada, digamos, por Pablo Escobar, por la muerte, por todo este tipo, digamos, de controles de territorio y de una libertad de expresión limitada entre los años 80 y los años 90, ¿no? En las décadas, pues, para ser más amplio. Entonces, digamos que comenzar a tener unos maestros y digamos, unos antecedentes tan importantes como fueron las pintadas en la biblioteca piloto, que comienzan a hacer, digamos, esos encuentros de reunión de breakers, de músicos, de grafiteros, digamos, otra vez volvemos a este término de de escuelas de hip hop, de tener, digamos, un nuevo alce, por decirlo de una forma, un nuevo renacimiento, de tratar de volver a salir a las calles después del año 94 y volver a convocar gente, a volver a convocar y a invitar personas. Mela decide jugársela por las letras y por la calle. Esta cita de ella también la sacamos en una entrevista, me parece digamos, muy contundente y muy concreta. Hay una dificultad como mujer, porque en Medellín, una ciudad que tiene estereotipos de mujeres bonitas, pintar y montarse en un transporte público con la ropa untada y cargando elementos de pintar es visto como de alguien sucio o sucio. Incluso al principio perdí un noviecito con el que comenzaba por esta misma razón. Elegí no comprar maquillaje, ropa o accesorios que son comunes en mujeres, o comprar aerosoles a la suerte de que me las quite la policía o las mismas convivir. Enfrentar cólicos menstruales en la calle e ignorarlos para poder terminar con éxito mi sport. Creo que
es que lo dice todo, ¿no? Yo creo que, y también, digamos, comparativamente con lo que, como con esos inicios también de las mujeres en Bogotá eran distintos, ¿no? Yo resalto, admiro mucho, digamos, su trabajo, su profesionalismo, de cómo ella se acerca a las letras de una forma tan rigurosa, de una forma que es prácticamente en lo que ella cree, ¿no? Y en lo que la tiene muy clara, y lo refleja, es supremamente coherente con su trabajo, y es también que eso hace parte también de la disciplina de lo que ella hace. Entonces, poder tener, digamos, el talento de ella también local, y su historia también, porque también es una, creo que esas historias son las que nos llevan también a entender un poco más cómo funciona esto, ¿no? Que por qué se pinta. Yo creo que, digamos, en ese orden de ideas, eh, la calle ha convocado a eso, ¿no? La calle ha convocado, y sin ser, digamos, reiterativos o exagerados, pues los acontecimientos, lo que ha venido pasando, nos lo ha dicho. Por eso la calle ha estado ahí presente en todo esto, ¿no? Vamos a ver otro videíto. En este videíto ella está construyendo un alfabeto. Es también como una de las piezas, bueno, puede ser así decirlo, legendarias de las letras, del graffiti, ¿no? Hacer abecedarios. Eso es increíble. Pues vamos a compartírselos. Bueno, ese es un famoso alfabeto de lo que podemos conocer en el graffiti, en el wall style. Y bueno, digamos que esto es como es una abrebocas para, digamos, yo creo que es una invitación a todas las personas que no conocen tampoco, y que obviamente no es obligación que tengan que conocer sobre graffiti ni nada de eso. Pero sí es una invitación a conocer otro mundo, ¿no? Y que es un mundo también que está permeado, del cual también la historia invita también muchas de las mujeres. Colombia tiene muchas mujeres artistas increíbles, tiene unos artistas también como Gleo Cali, que es también un referente mundial ya, un artista que tiene 29 años y tiene más muros pintados en Europa que en Colombia, imagínense eso, o sea, ha trascendido de una forma también. Y el talento de las mujeres grafiteras, muralistas, que han puesto el pecho en la calle, que se han tenido que aguantar abusos de la policía, de los mismos hombres de calle, de la delincuencia, o sea, de arriesgarse también, es un acto de resistencia muy fuerte, es un acto de valentía, es un acto también de decir que también ellas también hacen parte de esta sociedad, y que la historia no las puede anular de alguna forma. Entonces, para mí es un placer poder hablar de ellas tres y de las otras también compañeras con las que he tenido la oportunidad, la mayoría, de trabajar y de compartir, y que esta charlita era eso, era una invitación a que conozcamos también, y a que muchas personas, obviamente eso creo que ya no pasa, ¿no? Pero muchas personas todavía creen que el graffiti solo es de hombres, y solo no, ya digamos, la equidad de género también es alta, también hay muchas mujeres que lo están haciendo, y lo están haciendo mucho mejor que muchos hombres, o sea, eso no hay duda alguna. Y bueno, entonces yo quiero agradecerles, los quiero dejar con esta última frase, y es: la historia la cuenta siempre en los vencedores, y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras.
no solo las bélicas. Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido, dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino, o bien ejemplarizante de reinas o santas, o bien de contramodelo, para que el resto de mujeres emprendamos lo que no debemos hacer. Entonces, yo creo que es muy claro, les quiero agradecer, hasta acá va esto, es una charla que también pues, es con mucho cariño y mucho respeto por el trabajo que ellas han venido haciendo, admirador mucho de sus producciones, de sus proyectos, y bueno, a invitarlas también a que yo sé que no van a parar, a que sigan, porque hay muchas historias todavía que contar. Entonces, muchas gracias por sacar ese tiempo y escucharnos. Muchas gracias, Juan David. Pues yo creo que vale la pena recordar al público que pueden hacer sus preguntas, si tienen, acerca de lo que nos mostraste o acerca de temas relacionados con lo mismo. Yo tenía una pregunta, Claro. con respecto a cómo fue en esos tiempos de pandemia, donde muchos de nosotros estuvimos encerrados o casi encerrados. ¿Cómo fue la actividad del graffiti, del arte urbano en general en estos momentos? ¿Cómo se expresó y cuál fue el papel por ejemplo, las tres grafiteras que nos presentaste? Quisiera saber un poco más acerca de esto. Ya, vale, yo creo que en general, digamos, en este caso, sí, digamos, desde lo más, la pandemia, yo creo que tuvo ese, o sea, yo no quiero que me malinterpreten, o sea, sí creo que hay una pandemia, obviamente hay que cuidarse y hay que tener, digamos, también hay que cuidarnos nosotros para cuidar a los otros, ¿no? O a los con los que convivimos, con los que amamos. Y en un principio, obviamente, esto a todo el mundo lo agarró sin saber, ¿no? Y yo creo que veníamos de una primavera latinoamericana, veníamos de marchar en las calles de Latinoamérica, veníamos de marchar en Lima, veníamos de marchar en Puerto Rico, veníamos de marchar en Chile, veníamos de marchar en Bolivia, veníamos de no aguantar un poco más todos estos gobiernos y venimos y nos coge una pandemia y nos encierra, ¿no? Entonces yo creo que esos inicios son un poco también, digamos, de control, porque obviamente no sabe uno qué está pasando, pero digamos, activamente se siguen haciendo cosas y se hicieron muchas cosas en Bogotá, en Cali, en Medellín, muchos colectivos lo hicieron y yo creo que de eso se trata, ¿no? Y de eso se trató siempre. Y es que había o teníamos que tener mucho cuidado, y que todavía lo digo, de perder la calle. Yo creo que la calle es un espacio de todos y de todas, es un espacio que no se puede perder, no se puede, digamos, de Armando Silva, el filósofo, que también es uno de los personajes que más ha estudiado el grafiti desde los años 70 y 80, escribió hace poquito en un artículo, no sé si creo que es en el Espectador, si no soy mal en el tiempo, donde decía que no podemos perder el miedo a callejear. Esto también hay que hacerlo con cuidado. Obviamente uno sabe y tenemos que saber cómo cuidarnos y cómo cuidar también a las personas con las que vivimos. Pero la actividad también siguió, que pudo tener unos procesos más lentos que otros o menos, pero siguió. Yo creo que de eso trata el graffiti. El graffiti no le tiene que pedir permiso a nadie. El graffiti no va con la ley, o sea, hago referencia en que leyes y graffiti no, porque la esencia del graffiti es estar en la calle bajo una autonomía pues, del mismo artista. El graffiti, digamos, por lo hermoso del graffiti es eso, que el graffiti tiene que incomodar más que se vea como protesta, como una producción bella, ¿sí me entiendes? Esa es la esencia del graffiti. Entonces yo creo que el graffiti con pandemia o sin pandemia se siguió haciendo, que con otra forma, digamos,
de mirar cómo se abordaba, pues se pensó, pero o sea, tenía que seguir haciendo y ahí está, no se puede parar. Vale, muchas gracias. De pronto, otra pregunta. Dime. Tú hablaste de no lugares. Quisiera saber a qué te refieres con esto. Yo creo que hay un escritor francés, Marcuse, Sí, que habla de sí, lugares. de él lo saqué, sino que no me acuerdo cómo es que se llama. Pero digamos como, es que Marc, creo Sí, que, no, Marcuse. Y sí, entonces, con respecto al graffiti, ¿cómo ves este tema? ¿Dónde aparece el graffiti en el lugar y dónde aparece en el no lugar? claro, yo creo que, eh, digamos, esos dos lugares, como, digamos, en este caso, como lo decía él, el escritor francés, son esos espacios a los que nosotros no estamos acostumbrados a habitar, ¿no? Que son espacios baldíos, abandonados, espacios, digamos, que prácticamente no hacen parte de un circuito oficial, ¿no? Son también esos lugares que han sido olvidados, como lo decían hace ratico, que son lugares abandonados. O sea, Anónimos. yo creo que yo no sé y me atrevo a decir que también, digamos, un ejemplo de eso, es, imagínense la historia que tiene la escombrera acá. Imagínate, o sea, es impresionante. Y esos son esos lugares que han querido tapar para que no se entere la realidad de lo que hay detrás de eso. Entonces, eh, esos espacios, digamos, como que no son políticamente correctos, son también esos no lugares y son los lugares que también hace presencia el graffiti, ¿no? Yo creo que hay algo que hay que tener también muy en cuenta y analizar y mirar un poco con pinzas, es también que nosotros no podemos democratizar el graffiti no se puede democratizar. Digamos, muchos de los gobiernos, digamos, de muchos de los periodos ¿sí? de gobiernos en Bogotá, acá, en diferentes lugares, ven en el graffiti, pero lo ven en un graffiti que lo quieren volver muralismo de alguna forma a veces, ¿no? Como para decir que es válido, que todo eso tiene que uno que analizarlo con calma, pero digamos es muy importante tener la claridad en los conceptos, ¿no? En los conceptos de que a qué se le llama graffiti, a qué se le llama muralismo, a qué se le llama neomuralismo, a qué se le llama hacer, bueno, digamos, todo este tipo de acciones, cartelismo, los mismos fanzines. Yo creo que ahorita también muchos, digamos, de estos procesos hacen parte de, ya, digamos, de todo este boom también de lo que han ido siendo el arte urbano. Entonces, en ese orden de ideas, y como para concluirte la pregunta, creo que el graffiti siempre se va a ver en esos no lugares, ¿no? En esos no lugares. Ahí va a ser presencia, ahí va a ser en ese callejón donde la gente no pasa o le da miedo, o en esa casa abandonada, o en ese buen spot que se quiso coronar como una valla. Eso es lo bonito del graffiti. Ahí esos son los no lugares. Y la otra parte, que es la que conocemos como ese tipo también de proyectos que son grandes, que tienen unos presupuestos impresionantes, que tienen todos los permisos y general, que yo no digo que esté mal, o sea, todo tiene, digamos, su momento y es ahí donde también uno tiene yo a lo que voy es que hay que revisar con calma y con pinzas esos términos para poder tener un poquito de claridad en dónde los ubicamos y no caer, digamos, o no pecar en que todo es graffiti y a todo le llaman graffiti. Entonces ahí es donde yo creería que es así. No sé si te respondí la pregunta. Bueno, pues muchas gracias por esa charla, por esa invitación a conocer mejor el trabajo de las grafiteras, de las tres en Sí, de la particular ciudad. que Chévere. nos presentaste, Juan David. Gracias al público por haber estado con nosotros. Les recuerdo que la próxima semana seguiremos con la segunda conferencia, la segunda charla de este ciclo Experiencias sobre lo sensible. Hablaremos la semana que viene, igual a la misma hora, a las 6:30, a través de Facebook Live, desde la página de la Alianza. Hablaremos de las artes del movimiento.
y el día 29, si no estoy mal, así es, 29 de septiembre, cerraremos el ciclo con una charla sobre las estéticas cyborg, de pronto yendo un poco más hacia las artes visuales. Y antes de empezar un nuevo ciclo en octubre con varias invitadas que nos hablarán de cine, de las mujeres y el cine en Colombia, de transfeminismo, del performance. Están, por favor, queden pendientes. Hay mucho, mucho por descubrir. Pueden encontrar toda la programación en nuestro sitio web, el sitio web de la Alianza Francesa. Bienvenidos, bienvenidas y hasta pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, buenas noches.